Bueno, pues buenas noches a todos. Es un gusto recibirlos nuevamente en estas pláticas del taller de Cuidando al Cuidador. Es la segunda sesión en donde podemos compartir por personas ampliamente especializadas un tema que nos ayude a mejorar, a aprender, a compartir con otras personas. Recuerden que esto está siendo grabado en el canal de YouTube de Imagina un Cambio y luego lo subimos a nuestro chat para que ustedes puedan compartir esta plática con aquellas personas que estén interesadas en el tema. Nos da mucho gusto saludarles, verles y voy a compartir sobre el currículum de Amelia Díaz Reyes. Ella nos dará el tema prevención de escaras en adultos con inmovilidad. Bueno, es enfermera y también es enfermera obstetra por la Universidad Autónoma de Coahuila, enfermera intensivista y administración de los servicios de enfermería por la Escuela de Enfermería de IMSS, Centro Médico Nacional. Intensivista por el Hospital de Cardiología y Neumología Centro Médico Nacional. Fue jefe de piso en el Hospital Gabriel Mancera en el Distrito Federal. Jefe de enfermeras en Centro Médico El Fénix en Mérida, Yucatán. Y jefe de enfermeras en el Hospital de Traumatología y Ortopedia en Puebla. Y finalmente coordinadora zonal y delegacional de enfermería en Chihuahua. Ella actualmente radica en ese país, en ese estado de la República. Bueno, les vamos a pedir nos tengan un poquito de paciencia por el problema técnico, pero hemos visto que lo podemos solucionar simultáneamente con un celular. Le damos la bienvenida, Rebe, y pues podemos empezar. Muchas gracias. Buenas noches. Espero que me escuchen y me escuchen bien. Y además que se entienda lo que quiero transmitirles. Primeramente que nada, un saludo muy afectuoso desde Chihuahua, la calurosa Chihuahua. Calurosa en tiempo de calor y fría en tiempo de frío. Ahora estamos en tiempo de calor. Todo lo que dijo experta Vera de mí es lo que fui. Ahora soy una abuela de 77 años, gracias a Dios, con un nuevo aire en mi vida, que es volver a hacer deporte. Así es que espero que inyectarles un poquito de ese ánimo que a mi maestra de Pilates, que jamás había yo practicado, me dice, bueno, pues te pudiste sentar en la pelota, eso quiere decir que estás muy bien. Entonces, gracias a Dios por ello y gracias a Dios por poder compartir con ustedes un poco de lo que a través de los años experimentamos. Pero como les digo, ahora soy una abuela de 77 años, contenta de poder participar en esto, que es un proyecto precioso. Mis felicitaciones a quien haya iniciado con este proyecto, porque es algo muy, muy valioso. De veras, las personas que están conectadas o que pueden después ver los videos en YouTube, son muy bendecidas. El haber empezado con el manejo de las emociones es algo fabuloso. Lo que el doctor, me olvido su nombre, pero bueno, de una forma tan explícita y tan sencilla, nos comunicó con respecto a las enfermedades, con respecto a lo que es el envejecimiento y lo que es la vejez, que son cosas distintas, ya lo supimos. Y los dos psicólogos, la pareja de psicólogos que incluso nos pusieron a practicar, todos y cada uno de ellos, de veras que son una riqueza para este grupo. Si es un grupo totalmente de cuidadores, y si no, pues un grupo que a lo mejor va a llegar a ser cuidador alguna vez. Y como lo dijeron también en alguna de las sesiones, también cuidamos nietos, también cuidamos hermanos, también cuidamos, o sea, a mucha gente. Entonces eso son herramientas que nos están dando buenísimas. Dígales a los demás que esto es valioso y ojalá y podamos seguir participando y ayudando. Le voy a dar lectura
a un documento de mi alma mater, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que de veras es de las instituciones que tiene, Esther lo debe saber, todo por escrito, todo con instructivos, todo con... Estamos rebasados en el instituto actualmente, yo creo que en toda la República, pero es una institución que de veras, de lo mejor en el mundo, y tuvimos ya, hemos cumplido muchos años. Entonces yo estoy orgullosa de haber pertenecido a él. Y al momento de investigar para esta charla, que traté de hacerlo lo más sencilla, porque va dirigido a cuidadores. No estoy dando ninguna clase, no estoy hablando con expertos. Y si hay alguno entre ustedes, qué bueno, porque esto nos enseña a bajar al nivel de las personas que no entienden tanta terminología, que de repente van al médico y salen preguntando qué dijo. Entonces es bien importante saber o tratar de adecuar nuestro discurso a la persona que nos está oyendo, a las necesidades de la persona que nos está oyendo. Entonces, sin más preámbulo, dice el documento es la guía de práctica clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, editada en el 2015. Entonces todavía está en uso, porque no han pasado 10 años. Dice, las úlceras por presión se consideran una entidad importante por su incidencia y alta prevalencia, así como por la repercusión asociada. Las úlceras por presión son una complicación trágica, pero evitable, de la inmovilidad. Afectan la calidad de vida de los pacientes, llegando incluso a ocasionarles la muerte. Me cambio de lentes porque estos lentes son para verme bien y otros para ver mejor. Entonces, luego dice, son consideradas un problema de salud pública, impactan en las diferentes esferas humanas, debido a que esta entidad conduce a desgaste físico, emocional, carga económica y social del entorno familiar. Lleva a hospitalizaciones prolongadas con el consecuente consumo de recursos materiales y humanos, lo cual se traduce en altos costos para los sistemas de salud. Esto como una introducción a ese documento que les digo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay varios comentarios, pero con respecto a la incidencia, la prevalencia y demás, pero son datos que no son necesarios en este momento. Estadísticamente, bueno, y las estadísticas las maneja la trabajadora social estrella, Esther Tavera, muy bien, fue su presentación. Pero entonces, para fines de nuestra plática hoy, vamos a empezar. Esta es la guía de la que les estoy hablando. Perdón, no estoy compartiendo todavía, ¿verdad? ¿Ahora? Ahora perfecto. Sí ya se ve. Como les decía entonces, para entrar en materia de forma sencilla, fácil de entender, ¿qué son las escaras? Vemos que son lesiones de partes blandas que implican daño en la piel y en los tejidos más profundos. ¿Por qué se forman las escaras? Son el resultado de la presión o roce prolongado sobre la piel, principalmente en adultos con poca o nula movilidad. Entonces aquí tenemos dos factores: el ser adulto y el tener poca o nula movilidad. Y lo vemos aquí, la presión que ejerce en la piel
Está nuestra columna vertebral, está aquí nuestra cama o el asiento, y la presión que se ejerce y la fricción produce algo que se llama isquemia, o sea, la muy poca irrigación al tejido, ¿sí? Y acuérdense, estamos hablando de adulto mayor con entidades, con enfermedades de diferentes índoles. ¿En qué parte del cuerpo se forman las escaras? Pues en la mayoría de los casos se manifiestan en la piel que recubre las partes óseas del cuerpo, como talones, tobillo, cadera, coxis. Tóquense ustedes su codo y verán qué poca piel tenemos ahí recubriendo una parte ósea. Tóquense sus rodillas y verán qué poca piel tenemos. Y así sucesivamente. Entonces, en esta imagen vemos los tobillos, donde se pueden formar. Y en esto voy a ser muy repetitiva, porque si yo soy cuidador, debo tener cuidado precisamente y tener muy presente y pensar siempre en dónde puede producirse una lesión. Aquí tenemos las zonas con riesgos de úlcera según la postura. No se forma una úlcera por presión en las mismas lugares cuando estás sentado, cuando estás en decúbito dorsal, que es esto, o en decúbito lateral, que es esto. Son las formas en las cuales todos nosotros, estando sanos, nos dormimos de lado, del otro lado. Hay gente que duerme perfectamente boca abajo. Entonces, en eso debemos de pensar, porque nosotros, al estar movilizándonos en la noche, pasar de 8 a 9, no sé cuántas horas cada quien duerma, incluso en una sola postura, no va a desarrollar úlceras por presión. ¿Por qué? Porque su piel está sana, porque es una persona sana, porque se moviliza sin saberlo o sin sentirlo constantemente en la cama. Igual, estamos sentados y a lo mejor de repente cuando estamos mucho tiempo sentados en una misma postura, al levantarnos, sentimos ahí ese roce o en lo que estuve sentado, ay, me lastimó, pero no puede ser común, pero no es nada que perjudique una piel sana. Tenemos este cuadro muy representativo de es decir, es del Seguro Social, de donde se forman de acuerdo a la posición. Una persona que está boca abajo, de cúbito supino, es en el occipicio donde se puede formar. En los omóplatos, en los codos, en el sacro, en los talones, en los dedos de los pies, estando en esa postura. Y si estamos de decúbito lateral, es el pabellón de la oreja, los acromions, las costillas, el trocánter, la cresta ilíaca, las rodillas, las tibias, los maleolos tibiales y los dedos de los pies. Los lugares donde mucho ojo, hay que tener precaución. También, si estamos en decúbito prono, en la frente, en los pómulos, en los pabellones auriculares, en el pecho, en las crestas ilíacas, en el pubis, en los genitales en los hombres, en las rodillas y en los dedos de los pies. Aquí tenemos otra vez. La sedestación. Si está sentado en una silla de ruedas, hay que tener mucho cuidado con el occipital, las escápulas, los codos, el sacro, las tuberosidades isquémicas, el hueco popitleo, los talones. Ahí los que siguen son ya las cuestiones que suceden en los hospitales.
Tenemos la localización de las úlceras por presión. Ahora sí, vemos aquí a una persona en silla de ruedas y vemos cómo el omóplato está puede estar haciendo fricción y presión en el espaldar de la silla, la cresta ilíaca también, los trocánteres en el isquion, la zona popltea y los pies. Entonces, en todas estas zonas es la búsqueda intencionada, la revisión intencionada de esas zonas con la persona que estamos cuidando. Volvemos a ver esta en decúbito dorsal, en decúbito lateral y en decúbito prono, o sea, boca abajo, de lado o en el dorso. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene riesgo de desarrollar escaras? Pues como lo dice, lo ponemos aquí en la diapositiva. Aquellas personas que tienen limitada su capacidad para cambiar de posición. Lo que decía yo al inicio, hacemos todos, ¿verdad? Estando sanos. O pasan la mayor parte del tiempo en una cama o en una silla de ruedas. ¿Cuáles son los riesgos en sí de la persona para desarrollar una úlcera por presión o una escara? La inmovilidad, la movilidad limitada, las enfermedades degenerativas, la hipotensión, el cáncer, las fracturas de cadera, la malnutrición o restricciones dietéticas, la incontinencia urinaria o fecal y el envejecimiento en general de la piel. Recordemos que la piel es nuestro mayor órgano, el órgano más grande en el ser humano. Pero es por lo mismo, tenemos tantas y tantos lugares donde con el envejecimiento debemos de cuidar. Entonces, la inmovilidad no es lo mismo. Un deportista que tuvo una fractura y va a estar inmóvil por el tiempo que ustedes quieran, joven, sin ninguna enfermedad. Lo único que está inmovilizado fue porque andaba esquiando en Canadá, se cayó y tuvieron que ponerle tracción o, bueno, algunas cosas que lo mantienen inmóvil. No es lo mismo, porque es una persona que puede estar moviendo todo el resto de su cuerpo o toda la parte de su cuerpo que tiene movilidad puede estarse cambiando. Por lo general, las personas con contracciones o con aparatos tienen ahí en sus camas de donde se agarren, cómo se afiancen y en sí su estado en general. Joven, sin ningún problema, bien alimentado y únicamente inmóvil por una situación de fractura, es muy diferente a un enfermo con una enfermedad degenerativa, con una edad de 80 o más, con malnutrición, porque es, por decir algo, diabético, o con una piel ya muy, muy envejecida. Entonces vamos a tener que tener muy presente que hay diferencias en cada persona que cuidemos. Siempre teniendo presente que puede haber algún problema, aún en ese joven, con estar en roce, en cizalla o con una presión exagerada, puede haber alguna pequeña lesión, que no es lo mismo que llegar a una escara. Las fracturas de cadera, es decir, esto sucede muy frecuentemente en las personas mayores. La malnutrición o restricción dietética, que también es parte del envejecimiento. La incontinencia urinaria o fecal. Y como lo decía antes, el envejecimiento general cutáneo. Entonces, estos son factores de riesgos internos. Aquí en nuestra diapositiva tenemos
bueno, las partes que influyen en estos factores, ¿verdad? Pulmones, cerebro, corazón, etc. Hay factores de riesgo externos. ¿Cuáles son estos factores de riesgo externos? Lo dijimos ya. La presión. La presión que ejercida y mantenida sobre una prominencia ósea. Esto es la causa principal para la aparición de una úlcera por presión. ¿Cuál otra? La fricción. La fricción que se produce al rozar la piel contra otra superficie. ¿Qué superficie puede ser esta? La cama, el cojín de la silla de ruedas, el asiento, etc. O sea, esa fricción actúa paralela a la piel. El cizallamiento. El cizallamiento es ese arrastre que tienen en la cama cuando el paciente, la persona que estamos cuidando, aunque le hayamos puesto cojines y está medio sentada porque le vamos a dar de comer, no tenemos una cama de hospital, la sentamos, allí hay un cizallamiento. El colchón se baja lo que tenemos abajo, ya sea una sábana, ya sea una cobijita, algo, se baja lo que tiene la ropa de la persona que estamos cuidando. Y eso produce un cizallamiento. La humedad es la presencia de cualquier líquido o el vapor de agua que se impregna en la superficie de la piel. ¿Sí? Pues también la incontinencia, sabemos que es el pañal del incontinente cuando dura, aunque sean sabemos que son algunos de muy buena calidad, que nos dicen que se hace gelatina la orina y que siempre está seco. No es cierto. Entonces, de todos esos son datos que tenemos que tener muy presentes a la hora de revisar a la persona que estamos cuidando. ¿Cuánto tiempo tarda en formarse una escara? Estas, mucho ojo, puede desarrollarse en el transcurso de horas o días. Y ahorita las llevo a una situación que todos los que fuimos madres, yo inclusive, yo soy madre de gemelos, pasamos alguna vez. ¿Se acuerdan de cuando nuestro niño chiquitito, con su pañal, no sabemos qué pasó, pero se rozó? Y se rozó y ese llanto que nos provocaba un tremendo dolor, porque ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Por qué se rozó? ¿Y por qué llora tanto? ¿Y por qué nos...? Pero recuerden también que así como por arte de magia, sabemos que la magia no existe, pero ¿cómo al día siguiente ya estaba bien? ¿Por qué? Porque es una piel nueva, una piel, lecitas, unas células que se regeneran en él al instante, de veras, pero nos hizo sufrir, porque si nos hizo sufrir, yo estoy segura que como a mí, a todos, alguna vez, en alguna ocasión se nos rozó, y mis felicitaciones a esa madre que no se le rozó nunca a su hijo. Entonces, así pasa con las escaras. Pero vámonos al extremo, estamos en los extremos de las edades, de la edad, de la vida. O sea, con el niño nos dolió, nos pudo y lo vimos, y al siguiente día, sin mucho, al tercer día, estaba como nuevo. Pero con el adulto mayor, esto va a ir, me da mucha tristeza decirlo, pero de mal en peor. Entonces, por eso estamos hablando de prevención. De mal en peor. Me faltó al inicio dar las gracias a mi pastora, que me ayudó a mejorar mi presentación en PowerPoint. Estaba, ay, qué bueno que no fui médico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Pues bueno, qué bueno que es médico de almas. Entonces, porque de veras es algo terrible, una escara. Aquí estamos en las etapas de formación de la escara. Tenemos la etapa 1 y la tenemos acá. Es cuando
cutáneo, no presenta pérdida. Perdón, ya me fui aún antes. Nos presenta pérdida de la continuidad de la piel. O sea, nada más está enrojecido, nada más está como rosado, nada más está así como que está pasando aquí, cuando tenemos la búsqueda intencional. A ver, ayer mi mamá no tenía eso aquí en el codo. ¿Qué le pasó? Mi mamá no tenía aquí en su piel, en esto, eso rosado. Ojo, ahí estamos en la búsqueda que les digo intencional, que debe ser diaria, notando un eritema. Puede ser una úlcera por presión en la primera etapa. En la etapa 2, este espesor, hay pérdida de la dermis y del epidermis, o de la dermis y de la epidermis, o ambas, en la etapa 2, ¿sí? Ya se nota que, ay caramba, ahí está formándose algo más que un simple eritema. En la etapa 3, aquí, tenemos ya pérdida total del grosor de la piel. Puede ser hasta tejido subcutáneo. Y acá podemos saber que puede llegar hasta hueso. En la etapa 4 es una pérdida completa del espesor de la piel y de los tejidos circundantes. Y hay destrucción, hay necrosis, hay daño muscular. Y como lo dije antes, puede llegar hasta el tejido óseo. ¿Y qué fue lo que ocasionó todo eso? Volvemos a mencionar. La falta de movilidad, los riesgos que mencionamos anteriormente, que pueden ser internos o externos. Y sucede, está, como decía el psicólogo en su plática, está transitando por eso, está pasando. Las escaras se curan. La mayoría se curan con tratamiento y detectadas a tiempo, pero algunas nunca se curan completamente. Entonces, ahí está un detalle que hay que tener muy en cuenta. Aquí tenemos una guía de reconocimiento diario de factores de riesgo. Y son la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición y el riesgo de lesiones cutáneas. Todos esos son factores que tenemos que tener en mente, ¿sí? Y tenemos, es una escala utilizada en enfermería. Tenemos la calificación a un lado y nos está diciendo cómo está la persona a la que estamos cuidando. Pero esto lo dejamos porque te les digo, es una escala que utiliza enfermería, pero muy importante para el cuidador. En el número 1, en la primera, ¿qué podemos decir? En el número 1, está completamente limitada la percepción sensorial, la exposición a la humedad está constantemente húmeda, la actividad está encamado, está completamente inmóvil, es muy pobre su nutrición, es delgadito, es una persona que por su enfermedad ya está muy delgado, ha perdido mucho, inclusive masa corporal. Ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema sí o sí. En el punto número 2 tenemos que la percepción está muy limitada, la humedad, hay humedad frecuentemente, está en silla de ruedas, está muy limitada su movilidad y su nutrición probablemente es inadecuada. Ahí tenemos un potencial problema. En el rango 3 tenemos ligeramente limitada su percepción sensorial, o sea,
él siente ligeramente, ocasionalmente hay humedad, deambula ocasionalmente, su movilidad está ligeramente limitada, su nutrición es adecuada, entonces no existe problema aparente. Y nos vamos a alguien como cada uno de nosotros, espero, sin limitaciones en la percepción sensorial. Raramente hay humedad, deambula frecuentemente, está sin limitaciones y su nutrición es excelente. Entonces no tiene por qué tener problemas. Pero puede ir avanzando en su riesgo, en su factor de riesgo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que diariamente tendríamos que estar buscando en forma intencionada, de acuerdo a en qué etapa, podríamos poner etapas, está la persona a la que estoy cuidando. Es una persona que está encamada, es una persona que usa pañal, lo acabo de cambiar y ya está otra vez húmedo, ¿sí? Y no se mueve para nada. Come muy poco, es más, ya le ruego para que coma. Entonces tengo ahí un problema porque lo tengo. Se va a hacer un problema. Tenemos en esa etapa 2, con un problema potencial. Es una persona que está en silla de ruedas, pasa a la cama, pero luego pasa más tiempo en la silla de ruedas. Está muy limitada su movilidad. Entonces ahí tengo un problema potencial. ¿Sí? Esta diapositiva me parece muy buena para tenerla en cuenta como cuidador. Vamos a entrar a lo que son los cuidados preventivos. Movimientos posturales. Primero que nada, sí, está el abuelito muy adolorido, no se quiere mover. O sea, ándale, papá, vamos a voltear para el otro lado. No, déjame así, así quiero estar, así estoy a gusto, así. O sea, yo cuidé a mi mamá, cuidé a uno de mis hermanos. Entonces, sabes exactamente que eso se presenta, lo decía, por eso es lo importante de lo que se vio al principio, ¿no? Las emociones, cómo se está negando a que yo le haga algo que es por su bien, cómo me hace sentir, cómo se siente él. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos presente. El reconocimiento diario, no voy a redundar todo lo que se pueda en esto. Es una búsqueda intencionada. Estoy revisando. Se metí a bañar, pero estoy revisándote parte por parte en donde es probable que desarrolles una úlcera por presión. En donde ayer vi que tenías un roce ahí. En donde, ok, entonces voy a tener que estarlo haciendo. Y vámonos de una vez a un poco adelante. Y ya tengo estoy reconociendo que ahí en esos codos que están tan apoyados en esa silla de ruedas, yo vi un enrojecimiento en el lado derecho. Ok, entonces ahí es con más crema con que te debo lubricar esa región. Pues tienes que tener, no hidratado, no mojado, seco, pero sí lubricado, que es diferente. La nutrición y la higiene, bueno, estoy notando que está sucediendo. ¿Qué pasa? ¿Estás comiendo? ¿De veras estás comiendo todo lo necesario? Los dispositivos de descarga. La nutrición también es algo muy difícil. Nada más que no ha cuidado a un paciente, a una persona, no sabe lo difícil que es. A lo mejor no le gusta lo que le hace bien. O sea, si de jóvenes los nopales no nos gustaban, pues de ancianos menos nos van a gustar. Entonces, y qué bueno que nada más fueran los nopales, ¿verdad? O sea, muchos factores que hay que tener en cuenta, que hay que revisar, que hay que estar al pendiente de ellos. Los dispositivos de descarga. ¿Estos son qué son? Ese colchón que de veras en el mercado nos los anuncian como bueno para esto. Bueno,
tengo la posibilidad de obtener lo que bueno, pero no toda la gente tiene la posibilidad. Generalmente esos cojines de gel, esos almohadillas de gel, esos son caras, pero las hay, las hay. No, no quiero en esta presentación hablar de esto, porque en investigaciones que se han hecho exhaustivas, se llaman, me es difícil pronunciar el nombre, pero son las citan los investigadores como Korshan, algo así. Bueno, luego se los digo bien. Estas mencionan varios dispositivos que pueden ser usados, pero que en el mercado o son muy caros o no han demostrado que en realidad sean efectivos, como que es nada más por comercialización que los recomiendo. Y bueno, los cuidados de la piel. Hace un rato les mencionaba lo que es el hidratar la piel, el lubricar la piel. Entonces, son estos 5 cuidados preventivos muy necesarios. Tenemos aquí un reloj postural. ¿Y de qué se trata? Podemos tener a la persona que estamos cuidando, 8 horas en cama, a lo mejor 9, pero las demás, las 16 restantes, o en silla de ruedas, o en la silla donde pasamos a que descanse, o en un sofá, o cada quien de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, aquí nos está este reloj demostrando la importancia, mucho ojo. La postura debe cambiarse mínimo cada 2 horas. Si la persona puede por sí misma movilizarse, estar al pendiente. Ya te cambiaste del lado derecho, mamá, ya te cambiaste del lado izquierdo, ya te sentamos, o sea, cada 2 horas. Las personas que están en sillas de ruedas y tienen la posibilidad, eso lo menciono por uno de mis hermanos, él así con alarma, se apoyaba lo que podía y se levantaba. O sea, imaginen todas esas 24 horas en nuestra zona pélvica, ya sea acostado o ya sea sentado en la silla de ruedas o sentado en la cama, la carga que tiene esa zona. Entonces aquí tenemos para recordar que tengo a una persona que me ayuda porque yo salí de casa, ok, a esta hora va a estar por acá arriba, a esta otra hora, dentro de 2 horas va a estar del lado izquierdo, luego va a estar del lado derecho, pero en la piecera, con la cabeza volteada a la piecera de la cama. Ahora del lado izquierdo, y ahora va a estar en decúbito supino, ahora va a estar sentadita. Y así nos las vamos a ir llevando. Y vamos a tener la movilización cada 2 horas máximo. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Máximo cada 2 horas. Si él se puede mover más, es una persona que todavía puede, aunque esté en silla de ruedas, aunque esté movilizado, todavía entiende, puede y quiere, son factores. El querer lo puede hacer. Y lo otro, ya sabemos, el control de la humedad, ya hablamos de eso. El evitar pliegues de la sábana. En mejorar, lo volvemos a hacer hincapié, su estado nutricional. Y la inspección regular de la piel. Sobre todo, lo dijimos hace un rato, en aquel lugar donde noté que había cierto enrojecimiento, cierto eritema. Entonces, los cambios frecuentes en los pacientes en caso de incontinencia, ya sea urinario o fecal, ahí es un factor con el que vamos a estar teniendo mucho más cuidado, ¿sí? Como nos pasaba con los niños, cuando hasta que le olíamos
Hasta entonces nos damos cuenta que había hecho popó, decíamos así, ¿no? Bueno, es la incontinencia, tanto urinaria como fecal, son factores de los cuales tenemos que estar muy al pendientes con con la persona que cuidamos en estas circunstancias. Mientras tanto, si alguno tiene preguntas, las puede escribir en el chat para que Rebe nos haga favor de Esta era y estaba compartirlo más con la bonita. ponente. Me había puesto esto. Desde aquí, pues ahí tenemos las referencias bibliográficas y pues darles las gracias por su atención a esta sencilla exposición. Y pues no sé si a lo mejor puedo extenderme un poquito en lo que les decía de la revisión Cochrane, se llama, que es la investigación de voluntarios en lo que es trabajadores de la salud o trabajadores de las ciencias de la salud de 90 países a donde podemos buscar de lo que nos interesa. Si yo estoy necesitando algún aditamento para la cama de la persona que cuido, puedo ir y entrar ahí y ver qué es en realidad lo que los científicos, lo que las personas que tienen evidencias científicas recomiendan. ¿Por qué les digo esto? Porque, ponle un colchón de hule, ¿de qué es? De huevo. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Bueno, pero, ¿qué ponle eso? Eso produce más sudoración. Ahora, mucho ojo, no son todos los casos iguales. O sea, puedo estar hablando de una persona que nunca suda. Le decía hace unos días la maestra de Pilates, que dicen la gente que si no sudas es que no te está haciendo bien el ejercicio. Y hay personas que no sudan. Así es que a la persona que a lo mejor a esa persona que no suda le va a hacer bien ese colchón. Entonces, cada quien va a tener su propia experiencia, pero sí ya en la actualidad hay muchas ayudas. Hay unas, lo llamábamos anteriormente donas, que cuando cuidaba a mi mamá, me acuerdo, esas donas de un gel que ahora con esto que manejan los jóvenes de Amazon y de todo, es más fácil de obtener. Entonces, informarnos, muy importante, informarnos de acuerdo a lo que, a nuestras necesidades, a la necesidad de a la persona que cuidamos, a nuestra economía, es muy importante, informarnos y ver cuáles son las cosas que nos pueden servir. Es posible que un dispositivo portátil de electroestimulación, fíjese hasta allá, pudiera favorecer la regeneración de los tejidos, una vez ya formada la escara, aplicados alrededor de las zonas afectadas. Es posible, dicen en esa revisión que les digo que se hizo. Igualmente deben priorizarse cojines que redistribuyan las presiones, adaptándolos individualmente a cada caso. Entonces, si yo tengo a mi familiar que está siendo por su fuerza, por mucha presión en las zonas que ya vimos, ahí pongo un cojín. ¿Qué cojín? Hay unos buenísimos. Nosotros en el hospital les llamábamos cuñas, en algunos lugares hasta guantes, me acuerdo que utilizaban guantes de goma llenos de agua para evitar la presión, sobre todo en los tobillos. O bueno, hay infinidad de aditamentos que se pueden utilizar. Yo no les recomiendo porque en la actualidad hay muchos y muchos lugares en donde ustedes puedan buscar. Sí les dejaría yo lo que es la colaboración con Chane, ahí pueden buscar. ¿Qué otra cosa? La nutrición, igual.
generalmente, pues dale Ensure. Muchas veces tiene que ser el médico quien les diga esto de acuerdo a la situación de la persona, se puede hacer o no se puede hacer. Habrá que hablar un poquito de que cuando el tejido finalmente se ulcera, puede haber infección y esto retrasa, por supuesto, la curación. Entonces, la infección es otro factor que tenemos que tener muy en cuenta. Ya dijimos de las afecciones médicas, que son muchas. Entonces, si hay preguntas, va a estar medio difícil que las escuche. No sé cómo lo vamos a hacer, pero sí me gustaría que me dijeran qué les pareció mi presentación. La mejoramos, le digo a la pastora que no estuvo bien. No es cierto. Sí, Aquí lo Rebe tengo. nos va a hacer favor de transmitir las preguntas. Rebe, si quieres, por favor, compartirle. Sí, tenemos ya algunas preguntas por aquí y ahorita está escuchando. Estoy leyendo una. Salea de Exactamente. borrego. Eso es algo que también recomiendan mucho. Como la persona que lo pregunta la conoce, la tiene, la ha usado, cómo le funciona. O sea, acuérdense, son factores internos, externos, hay muchas cosas que sí yo evitaría decir, yo recomiendo esto. Carolina dice que muy clara, interesante. Gracias, Carolina. Me metieron en este problema, no lo escogí yo. Porque ahí les va la queja. No es lo mismo una persona joven, más joven que yo, que utiliza el PowerPoint, los dibujos, no sé, a una persona que tiene que, además de buscar la información, investigarla y resumirla y demás, y todavía hacer una presentación que gracias a Dios aprendí a hacerla, pero bueno, gracias a Dios tengo una pastora que está muy joven y me ayudó. Sí, ¿Puedo hablar? También los cojines de alpizcle son conocidos por mí. Les digo, va a depender 100% de qué le funcione, de en qué estado está tu paciente, cómo tiene su piel, cómo está su nutrición, todos esos factores que ya mencioné y que pues se van a quedar, qué bueno, grabados. Incluso me gustaría que quedara grabada la última que abrí, la última presentación, no la que proyecté, pues sorry. Pero todos esos factores son importantes que se tomen en cuenta. ¿Y quién los va a tomar en cuenta? ¿Quién está ahí? El cuidador, su familia, quien está viviendo, quien está pasando el tránsito ese del cuidado. Otra pregunta, dice aquí, los cojines rellenos de alpiste para dar masajes son útiles. ¿Puedes contestar? Sí, la escuché. Los cojines para dar masaje. Les digo, sí, de alpiste. Les digo, no quiero entrar en esto en forma particular por lo mismo, porque ahora en la actualidad hay muchas cosas y de hecho hay muchos aditamentos y son caros y algunos no son tan caros, a lo mejor se consiguen menos caros, que son muy buenos. Entonces, les decía yo del electroestimulador, fíjense en algo que le puede estimular alrededor para que haya más irrigación. Y ni siquiera eso está 100% probado. ¿Por qué? Porque los especialistas esos que les mencioné no lo están recomendando porque no hay la suficiente evidencia. Entonces, si yo tuviera la evidencia de que les dijera, ¿saben qué? Con mi mamá
me funcionó esto, pues yo se las daría, pero no es así. A lo mejor entre ustedes que están actualmente cuidando a sus pacientes, a sus familiares, pueden comunicarse entre ustedes en el chat, no sé, a mí me sirvió mucho esto, a mí me sirvió esto otro, y a lo mejor ustedes pueden ir probando, pero yo no me siento así capaz de decirles, ¿saben qué? Esto es magnífico, hagan esto. No, no, les caería en un error como enfermera. Gracias por la exposición, dice Austin John Ramírez para todos. Bien explicado. La importancia de la limpieza en la piel y mantener la gata no muy seca ni muy húmeda. Así es. Muchas gracias. Súper bien explicado. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Profesora, doctora, perdón. ¿Qué tal la ¿Qué sulfadiación opinas? de plata y el óxido de zinc? Uno de los artículos que leí lo mencionaban. La mencionaban, pero no como algo. Déjeme ver si imprimí esto. Clara, la ponente no nos escucha, por eso les pido que escriban la pregunta y Rebeca la va a Sí, leer. claro. Ok, vamos a darle oportunidad a las personas que quieren hacer sus preguntas. Ajá, entonces nada más denos oportunidad. Me parece que Lucrecia quería hablar primero y después Clara. Lucrecia pone que hay unos parches para las úlceras. Exactamente, son unas laminillas transparentes que les permiten a la persona tener, por decir, esta noche se la pongo y aunque haya humedad en su pañal, le va a estar protegiendo porque es impermeable. Entonces, sí, luego, su piel alrededor, cuando se la quito, sufre. O cuando se le cae, casi que hay que dejárselo caer, hay que se caiga solo, porque esa piel, si está muy debilitada, también sufre de eritema alrededor de la úlcera. Pero sí, los médicos la recomiendan. Entonces, si te funciona, qué bueno. Es magnífico. Ok. Y sí, y no son Muchas nada baratas. gracias. Hay Muchas gente que gracias. incluso las recorta. Sí, muy Parches bien. con presión. Solo quería saber si se podían usar sin tener una receta médica. Sí, sí se puede. Sí se Ah, ok. puede. Las venden. Hay lugares donde venden los aditamentos médicos. Ahí las consigues. Sí se puede. Ah, ok. Muchas gracias y felicitarla también. Gracias. Felicitarla enormemente porque de verdad, cuando yo sea grande quiero ser como usted. Hay otro Cuando tengas comentario. 77, ¿cuántos tienes? Yo acabo de cumplir 64. Muy bien, estás muy a tiempo. ¿Sabes qué fue lo que más sentí ahora que estoy Sí. empezando? El haber dejado. O sea, porque sí, mi familia fueron de deportistas y demás, y haber dejado, dije, bueno, ¿qué le hice a mi cuerpo durante 25 años? Ah, muy bien, pues me fui a viajar, me quién sé qué, pero no hice lo que estoy haciendo ahora, que debía haberlo hecho. Entonces, estás muy a tiempo. Nunca es tarde, maravilloso, Claro. Felicidades. Exactamente. Dios la Sí, porque bendiga, lo único que gracias. hacer era caminar. Ajá. Tía Amelia, está otro comentario. ¿Qué opina del microdosing? ¿Algo así se dice? El microdosing. Bueno, tenemos que tener muy en cuenta esto y evitar la infección. Evitar la infección porque eso nos va a provocar. Me gustó mucho uno de los comentarios de uno de los artículos que leí que decía, bueno, lo que les mencioné al principio cuando mencioné al niño con rosadura. Es un problema para la persona que cuidas y para el cuidador, porque ver sufrir a esa persona, hacerle la curación, es tremendo, es tremendo. Entonces, la prevención, acuérdense, prevención va a ser de lo que quiero que se lleven en esta plática, así como tatuado. Sí, porque si yo prevengo, si yo
movilizo a la persona. Si yo le digo a esas redes de apoyo que ya hablaron de ellas, ¿sabes qué? Sí, nada más que me vas a hacer el favor de que a las 3 me lo volteas para la derecha y a las 5 me lo volteas para la izquierda. Y así, entonces esa va a ser una gran ayuda y vamos a prevenir. ¿Sabes qué? Esos cojines que tengo aquí, bueno, se lo pones así y se lo cambias para acá y es todo eso. Entonces, hay en los días que estuve viendo las presentaciones anteriores, hay un muy buen educador que habla sobre dónde deben ir los cojines de acuerdo a la postura y de acuerdo al padecimiento. Lo tienen ahí en YouTube. No sé si es algo que ustedes ya habían proyectado. Entonces, ahí está. ¿Cómo se llaman? Ándele, ya ven. Voy a hacer ejercicios para la memoria. Évora es una agencia de enfermería española. Debí haberlo guardado. Permítanme nada más ver si lo puse en mis notas y poderles decir. Y si no, ahí se los paso por medio de Rebeca para que sepan a dónde entrar. Y él, de una manera también muy sencilla, muy adecuada, va diciendo con respecto a las posturas de las personas, dónde debe ir el acoginamiento y también cómo el cuidador debe movilizarse. La mecánica corporal, que también ya lo trataron, pero él lo dice de una forma tan explícita, tan sencilla, que me llamó mucho la atención. De veras que me impactó su forma porque igual decía, no, está bien, ¿te funciona? Está bien. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. A mí me funcionó con mi mamá, a mí no me funcionó. Y le hicimos lo mismo. Pero entonces son factores externos e internos. Eso es bien importante. Y la nota no la encuentro. Hay otra pregunta. ¿Sí? ¿Los parches con presión negativa? Está ahí escrita en el chat. Perfecto. Imagínense si en lugar de estar presionando, me está acolchonando el lugar. Pues, yo diría que está muy bien. A ver esta nota. En lo que la ponente encuentra sus notas, quieren abrir sus cámaras para tomar una fotografía del grupo, por favor. Y bueno, creo que estamos pudiendo interactuar más o menos. Aquí lo estamos logrando. Si hubiera alguna otra pregunta, si gustan levantar su mano para que no nos empalmemos por allí en el audio, adelante. Todavía está la posibilidad de hacer preguntas. Si no quieren escribirlas, pueden levantar su mano y aquí la ponente la escuchará. Sí, Lucrecia, otra pregunta. Ajá, tu comentario, Y adelante. referente a las medias de compresión, ¿Sí? ¿se pueden también poner sin receta médica? Mira, si tienes la posibilidad de que tu médico valore lo que estás haciendo, qué bueno, eso es excelente. Pero no todas las personas, no todos los médicos te escuchan, no todos los, eso es, pero si es la posibilidad, ¿sabe qué? Mi mamá está en esta y esta y esta condición, o sea, qué bueno, qué bueno. Ahora, una enfermera, o sea, no es no es que quiera pero una enfermera que esté actualmente en función es alguien que te puede ayudar muy bien o a quien puedes consultar. Muy bien, respondido. ¿Alguien Gracias. más? Dice, cojines y almohadas, presiones ahuyentadas. O sea, cojines y almohadas, presiones ahuyentadas. Imagínate, un parche de presión negativa, o sea, que no está haciendo presión, pues claro, está ahuyentando
la presión, ¿verdad? Estoy buscando al instructor que nos hablaba sobre dónde iban los almohadas, los cojines, y no lo encuentro. Se lo paso a Rebeca luego para que si ella puede hacérselo llegar. Claro que sí, claro que sí. Pues adelante, Tete, no sé si hay alguna otra comentario. No, aquí ya no hay más preguntas. Queremos agradecer mucho a Amelia Díaz por su amplia experiencia y sobre todo por su voluntad para compartirnos no solo su conocimiento, sino su experiencia de vida. Muchas gracias por ese ejemplo de invitarnos a seguir estudiando, aprendiendo y compartiendo. Tenemos entendido que habrá una segunda parte de este tema, ya lo confirmaremos más adelante, y sigan pendiente de nuestro chat interno que tenemos como cuidadores. Si alguno no está, se puede comunicar a través de Rebe o de mi persona y los podemos ingresar. Gracias a todos por su participación y estaremos viéndonos primeramente Dios el segundo sábado de junio, el segundo viernes de junio para una nueva exposición interesante para todos nosotros. Que tengan muy buen descanso. Buenas noches y muchas gracias, Amelia, nuevamente. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Noches. Muchas gracias. Gusto saludarles. Hasta luego, gracias. Gracias. Están muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, muy interesante. Buenas noches. Buenas noches. Qué malo que no pude